Iniciar también la grabación. Y Cintia, te aviso cuando ya estemos en vivo en Facebook, dame unos segundos. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Vamos a esperar unos segundos que nuestro Sí, Cintia, ya comunicador nos... estamos, ya estamos en vivo, ya podemos iniciar. Listo, muchas gracias, John. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos en este webinar de la segunda diplomatura, la segunda edición de la Diplomatura de Literacidad y Comunicación Académicas de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Antes de iniciar, quería presentarles a parte del equipo de profesores que están aquí con las camaritas encendidas. Ahí están Roberto, Enrique y Cecilia, que nos van a acompañar en el webinar con una presentación, y también Laura, Ilse, Susana, bueno, Miguel está también ahí. Ahí está Virginia, que también nos está acompañando, y quizás algunos profesores más de la diplomatura que eh, ya no nos ha dado el tiempo de encender las cámaras. Bueno, no quería hacer la presentación más larga de lo necesario porque tenemos una hora para conversar de un tema que creo que nos convoca a todos y que es bastante eh, demandante en términos eh, emocionales, cognitivos, motivacionales, ¿no? Entonces, yo voy a invitar a nuestros tres profesores, investigadores, que nos van a hacer una presentación sobre el tema de hoy. Vamos a escuchar hoy día a Roberto Brañez, que es magíster y licenciado en lingüística por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Ciencias de la Educación, también en la Universidad Católica. Él es coordinador de los cursos de escritura académica y de la línea propedéutica en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y profesor en materias de lingüística en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus intereses se centran en el estudio de la escritura en educación superior desde una perspectiva crítica del lenguaje. También vamos a escuchar hoy día a la profesora Cecilia Magadán. Ella es doctora por la Universidad de Columbia y magíster por Georgetown University. En la universidad es profesora de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, en las carreras de Letras y Comunicación, e investigadora en el Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad, CELES. También es docente de posgrado en la especialización en procesos de lectura y escritura de la Cátedra UNESCO. Y finalmente nos acompañará el profesor Enrique Sologuren. Él es doctor en lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es profesor en la Universidad de los Andes, en Chile. Su investigación y publicaciones se centran en análisis de géneros discursivos, procesos de escritura en entornos académicos y profesionales, así como en lingüística aplicada con foco en literacidades en dominios especializados. Bueno, luego de esta rápida presentación, vamos a dar inicio a nuestro webinar sobre los retos de la enseñanza de la literacidad académica en el contexto de las inteligencias artificiales generativas. Retos, posibilidades, oportunidades. Cada uno de nuestros ponentes tendrá unos 10 a 15 minutos para compartir su experiencia, y hacia el final abriremos unos minutos para el diálogo. Comenzamos entonces con Roberto. Adelante, Roberto. Gracias, Cintia. A ver, voy a compartir la presentación que he elaborado. Un segundito, por acá, voy a ponerlo. Ya. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Muchas gracias. A ver, bueno, primero voy a contar 15 minutos ahora. Voy a compartir un poquito algunas.
reflexiones iniciales, en realidad, eh, sobre algunas cosas, eh, digamos que conecta toda la discusión sobre las identidades, bueno, sobre el lenguaje académico y en estos contextos actuales en donde se habla mucho de inteligencia artificial. Me parece importante comenzar a ensayar algunas ideas, algunas reflexiones, con el ánimo de acercarnos un poquito más críticamente a este fenómeno. En general, quiero plantearles una discusión a partir de una situación que ocurrió recientemente y que la noté que ocurrió de manera simultánea en más de en más de un contexto universitario en este caso. Y es que recientemente el Turnitin incorporó dentro de sus, digamos, posibilidades la lectura de que un determinado texto pueda haber sido potencialmente escrito con inteligencia artificial. Y esto resonó bastante en distintos espacios de conversación por parte de profesores. Bueno, en contexto, ustedes no sé si lo saben, pero voy a contextualizar brevemente. El Turnitin es una plataforma, un programa que permite escanear un documento para encontrar el grado de similitud con otras fuentes y bueno, recientemente pues incorporó esto de cuánto porcentaje del texto potencialmente ha sido escrito por inteligencias artificiales. Y los primeros resultados, digamos, en esta primera versión del Turnitin fueron bastante llamativos, por decirlo menos, y generó muchas preguntas, muchas dudas, muchas discusiones acerca de qué se debe hacer institucionalmente, cómo debemos proceder los profesores de cursos de escritura en las aulas. Y fue un escenario que, bueno, en las instituciones en las que, digamos, he podido interactuar, eh, fue bastante recurrente, ¿no? Lo que creo que comienza a abrir una serie de preguntas más acerca del uso de la inteligencia artificial, particularmente dos preguntas que me parecen importantes de repente de discutir, de comentar, es cómo se usan las inteligencias artificiales y por qué se usan de estas formas las inteligencias artificiales. Son preguntas que me parece están un poco en el fondo del asunto y que quizás ameritan pues una investigación mucho más exhaustiva de aquello de lo que yo les pueda comentar un poco en esta breve presentación, ¿no? Eh, bueno, yo comencé a preguntar, también conversar con mis estudiantes, plantearles un poco este panorama sobre cómo usan las inteligencias artificiales en la producción textual y de las distintas respuestas que comenzaron a surgir, encontré dos que me parecieron particularmente interesantes para esta presentación. Una de ellas era el revisar y corregir aspectos formales y o normativos del texto, ¿no? Es decir, tomar el texto y pedirle a la inteligencia artificial que le corrija la puntuación, que le corrija las tildes, que le corrija algunos aspectos de formato, ¿no? Que era un uso que declaraban muchos, ¿no? Decían, yo escribo mi texto y al final lo paso por el chat GPT y le pido que me lo acomode a o sea, que corrija todos estos aspectos formales, ¿no? Conectores, tildes, puntuación y todo lo demás. Ese es un primer uso que comencé a recoger. Todo esto, como les digo, en una revisión superinicial, ¿no? El segundo uso que a mí me llamó más la atención es el de convertir el texto a un lenguaje o estructura más académica. Lo que ellos decían es, yo escribo mi trabajo y luego le pido a la inteligencia artificial que lo convierta, que me lo convierta el texto a una versión un poco más académica, a palabras más académicas, a estructuras más académicas. Aquí les quiero compartir un testimonio que me envió una estudiante en donde me comenta un poco acerca de cómo es que usa la inteligencia artificial, porque esto, como les digo, resonó tanto que en las clases mismas lo conversamos, y ella me comienza a relatar un poco su proceso de escritura de su trabajo, ¿no? De su composición escrita que tenía que entregar para un avance de universidad. ¿No? Me pone, quisiera comentar que así aprendí que debía dirigirme a usted y a los demás profesores. Me pone, en este correo quiero explicar mi excéntrico, raro y bastante desordenado procedimiento al escribir textos académicos. Ella lo describe así. A mí, de hecho, estas cosas siempre me parecen interesantes. Es lo que
bueno, a mí me gusta llamar el backstage de la escritura, ¿no? Lo que uno no ve cuando solamente revisa un texto, toda la historia detrás, ¿no? Dentro de ello, ella pone, ¿no? En un principio, como en el caso del avance 1 y 2, lo que hago es pedirle a la inteligencia artificial un esquema o un esqueleto para mi texto y si en caso quiera argumentar, explicar, le pido la estructura más completa y adecuada a mi parecer. Le adjunto un ejemplo, ¿no? Ella me pone un ejemplo de qué es lo que le pide al ChatGPT. Lamentablemente ella no me copia la pregunta que le hace, pero sí es interesante ver que ella le pide al ChatGPT que le dé una suerte de esqueleto de su texto de cómo lo debe estructurar, ¿no? Luego ella comienza a trabajarlo todo y llega a la parte final. Dice, cuando ya lo tengo listo, voy leyéndolo y arreglándolo según me parezca para luego pasarlo por la IA para que me corrija errores ortográficos y gramaticales, ¿no? Entonces, creo que este testimonio a mí me gustó mucho porque condensa lo que les comentaba, ¿no? ¿Será posible que sí, sí puedo compartir la presentación? Eh, en general, cuenta un poquito de lo que les digo, ¿no? Estos usos de pensar en la inteligencia artificial para poder corregir la parte normativa, formal y al mismo tiempo para traducir de alguna manera el texto a un lenguaje académico, ¿no? Entonces, yo me pregunto un poco, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo se dan estas situaciones? Y lo que voy a decir ahora tiene que ver un poco con algunas ideas que he ido ensayando un poco en la reflexión inicial, ¿no? De esto, ¿no? Y me parece que mucho tiene que ver el auge de la lingüística del texto en los programas de la escritura. ¿Por qué digo esto? Bueno, las necesidades de cómo enseñar a escribir académicamente en educación superior han sido básicamente cubiertas por una tradición de la lingüística, llamada la lingüística del texto, que de alguna manera se ha alojado pues, en los programas de enseñanza de escritura en educación superior por muchos años, ¿no? Es una tendencia a pensar, a centrar la atención principalmente en el texto, ¿no? Como producto textual, ¿no? Surgía entre los años 60 70, es un enfoque que centra su atención en el texto. Muchas de las categorías con las cuales nosotros nos manejamos al momento de enseñar este tipo de cursos tienen que ver con categorías focalizadas en el texto: coherencia, cohesión, secuencias, estructuras, tipologías textuales, todo principalmente centrado en el texto. La noción de un texto sólido, coherente, bien articulado y demás, claro, está parte de ciertos usos del lenguaje de esferas intelectuales específicas, ¿no? Esto creo que también es importante decirlo, ¿no? O sea, viendo, digamos, críticamente el fenómeno, ningún texto es abstracto, ningún texto es en sí mismo una cosa, ¿no? Las valoraciones tienen que ver, también tienen una historia, ¿no? Y bueno, los estudiantes deben escribir siguiendo estas convenciones específicas de los textos académicos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ha habido, pues, una tendencia a centrar mucho esto en aspectos textuales, ¿no? Entonces, esbozando, tratando de conectar un poco, pienso un poco en cómo se relacionan la IA, el lenguaje académico y la agencia de los estudiantes, ¿no? En el marco del contexto descrito, la IA se convierte en un camino para llegar al lenguaje académico. O sea, la IA es el camino que te permite llegar a estas estructuras, a estas palabras, ¿no? Este léxico que se emplea, a estas convenciones normativas, ¿no? Es interesante para mí, o sea, ver cómo es que hay esta tendencia de, ok, como tenemos que escribir en lenguaje académico y la IA puede seguir este estilo académico, bueno, pidámosle a la IA que replique un poco o que convierta, mejor dicho, esto que he escrito a esta forma de usar el lenguaje, ¿no? De esta perspectiva, de esta lectura, el lenguaje académico es un registro externo, invariable, innegociable y que se puede aprender a enseñar explícitamente, ¿no? Y el estudiante calca estas estructuras, plantillas, fórmulas específicas de construir oraciones y demás. La pregunta que me hago en este punto es, ¿y la agencia del estudiante, ¿no? ¿Dónde está, no? O sea, la agencia del estudiante en este punto, ¿dónde está, no? En específico, ¿no? ¿Cómo es que el estudiante trabaja sus maneras de usar el lenguaje en estos espacios, tomando en cuenta estos contextos, ¿no? Y un poco dándole vueltas a esto, eh, bueno, la tensión que se genera entre si en el contexto de la educación, disculpen, en el contexto de la educación superior, uno debe acercar a los estudiantes a los usos propios de estos espacios académicos o
recoger los usos de los estudiantes. Es una tensión que de hecho ha sido una preocupación bastante latente en los últimos años. De hecho, al final voy a compartir eh, algunas referencias en donde se discute esto recientemente. Pero creo que, digamos, es importante que esta discusión comience a encontrar algunas respuestas y lo que creo es que en algún momento de la formación, en el proceso de apropiación de las literacias académicas, es importante comenzar a cuestionar un poco la noción del lenguaje académico y comenzar a, de repente, voy a ensayar algunas nociones, comenzar a pensar un poco más en identidades lingüísticas académicas. O sea, quiero decir lo siguiente. Socializar a los estudiantes en los usos académicos en las primeras etapas formativas tiene un papel importante en el contexto universitario, que es básicamente lo que solemos hacer quienes nos dedicamos a los cursos, a enseñar cursos de escritura en los primeros ciclos de formación universitaria. Pero también es importante, en algún momento de la formación, insistir en la formación de identidades lingüísticas académicas. Y con eso estoy pensando en sujetos que vean en el lenguaje un repertorio de posibilidades comunicativas, no para calcar usos, sino para construir a partir de estos un estilo personal que, claro, tiene de personal, pero al mismo tiempo tiene de colectivo, ¿no? Una metáfora que a mí me gusta usar es que, bueno, yo digo que cuando escribo, en mi cabeza, por decirlo de alguna forma, se produce el crossover más más crossover de la historia. O sea, en mi cabeza están mis maestros de colegio, están mis maestros de lingüística, mi maestra de lingüística, está hasta mi mamá de repente y un montón de personas que de pronto han comenzado a darme ciertas ideas sobre cómo tengo que escribir. Y lo que yo hago, evidentemente, es construir a partir de esta serie de recursos una manera específica en la que yo, en estos espacios específicos, comienzo a asumir una suerte de, llamémoslo si quieren, voy a utilizar otro término, una suerte de personalidad, ¿no? Haciendo las salvedades no esencialistas, ¿no? Del término personalidad. Entonces, poco conectando esto, creo que en algún momento deberíamos comenzar a cuestionar de repente la manera en la que el lenguaje académico comienza a tener un papel protagónico en estos espacios y comenzar quizás a decolorearlo, ¿no? Utilizo esta metáfora un poco para quizás decir, no se trata de despegarnos al 100%, pero sí se trata de reconocer que decolorear el lenguaje académico de la enseñanza vuelve hasta cierto punto innecesaria a la IA en el proceso de escritura, ¿no? Pues justamente el propósito es exactamente lo opuesto, ¿no? Crear un estilo académico y no tanto replicar usos, ¿no? Y un poco retornando un poco al ejemplo, al caso que les planteaba al inicio, lo que yo les comentaba a mis estudiantes y conversábamos un poco de esto en las sesiones es, claro, o sea, ellos recurren a la IA porque piensan en que hay un uso del lenguaje, un estilo específico de usar el lenguaje que es el que tienen que dominar. Un poco cuando ellos sienten esa liberación de no necesariamente tienes que utilizar este estilo específico, estas estructuras, estos esquemas para construir un texto académico, es decir, comenzamos a pensar quizás en una reingeniería del texto académico, de lo académico, de los textos académicos, quizás la preocupación por la guía comienza a cambiar un poco, ¿no? Ya la preocupación es un poquito diferente. Y bueno, como les digo, esto es simplemente ensayar algunas respuestas. Acá simplemente tengo acá alguna bibliografía sugerida que me parece importante de mencionar. Específicamente quiero resaltar de toda esta oferta bibliográfica, porque ya se me acaba el tiempo. La penúltima es esta publicación de Centros y Programas de Escritura, Estrategias y Modelos. Es un texto bastante reciente en donde justamente se discute las tensiones que existen actualmente sobre Federico Navarro ensaya en la introducción de este libro una, una respuesta a esas tensiones que se producen en el ámbito de la educación, sobre si partimos de los usos de las comunidades o acercamos a los usos o acercamos a los estudiantes a los usos de los contextos académicos, ¿no? En general, creo que son, digamos, todavía discusiones que ameritan una mayor conversación, pero es un poco de lo que quería compartirles en esta pequeña presentación de hoy. Gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu presentación.
Yo creo que has abierto un- una perspectiva interesante para empezar a cuestionarnos y los invitamos a dejar sus preguntas en el chat. Hacia el final se las haré llegar yo a nuestros ponentes. Y ahora vamos a escuchar a Cecilia. Eh, sí, Cecilia, adelante. Sí, si me permiten, también tengo Sí, unas sí. diapositivas que me hacen como de machete para presentar. No sé si se ve ahí bien. Sí, sí se ve. Bueno, para quienes, no sé si en el público, en la audiencia hay gente que ya cursó en la primera edición de la diplomatura conmigo, conocerán que, bueno, trabajo en este campo que es el de las multiliteracidades y me parecía interesante para este debate. Creo que voy a retomar algunas de las cosas que dice Roberto justamente y, pensar, ¿no?, en cómo se ponen en juego los diferentes modos, los múltiples modos en uso en relación con el chat GPT, Gemini, ¿no? La plataforma que estemos usando. Así que estructuré en torno a tres temas, me parece. Por un lado, esta relación entre la inteligencia artificial generativa, ¿no es cierto? ¿Qué significa leer y escribir con inteligencia artificial generativa? Y por otro lado, esas maquinaciones, ¿no?, de la inteligencia artificial generativa, que podríamos pensar en términos quizá de trampas o de virtudes, cuestionándolo. Bueno, conocerán acá los colegas, todos los que estamos compartiendo este espacio, que Chomsky ha sido muy crítico en relación con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Muchos de los lingüistas han sido muy críticos con relación a las posibilidades que ofrece, si bien no las menoscaban, ¿no es cierto? Lo que señalan es justamente la idea, bueno, bivalente, por decir así, de un optimismo, porque la inteligencia, como decía Chomsky y otros autores, es el medio con el que resolvemos problemas, pero también una preocupación, ¿no? Porque lo más común que conocemos de la IAG es justamente algo que suele mostrarnos ese lado B que mostró Roberto, ¿no? La cuestión de, como decía él, del Turnitin, ¿no? De mostrar que los trabajos están copiados, que hay falta de ética en un momento, hasta como plantean estos lingüistas. Pero más allá de este epígrafe, quería poner en torno a qué nos qué nos pueden ofrecer las inteligencias artificiales generativas o la inteligencia artificial generativa en relación con los diferentes modos de significar, ¿no? ¿Qué entendemos por estas multiliteracidades? Bueno, es justamente ir con la idea de la alfabetización más allá de la lectura y la escritura, entender que justamente esos medios digitales no son ingenuos, entender también que hay otras oportunidades, pero otros desafíos para el aprendizaje, entender que aprendemos de manera sinestésica, ¿no es cierto? Entender esto que Roberto también mencionaba como agencia hacia el final, ¿no? Es decir, que los alumnos pueden y son diseñadores de significados únicos, ¿sí? Y que en esas significaciones nuevas, en esos diseños nuevos, también aparece una visión de mundo y aparece una nueva forma de posicionarse en el mundo. Entonces, ¿qué pasa con la lectura y la escritura con IA, ¿no? Por un lado, tiene mucho potencial. Uno diría, bueno, me ahorra un montón de tiempo porque me permite explorar. Como dicen Cope y Calancis, ¿no? La inteligencia artificial ha leído todo, ¿no? De todo lo que con todo lo que se la ha alimentado, todos los textos que ha tenido a su disposición, lo ha leído todo, algo que nosotros no podemos hacer. Puede traducir lo que le presentemos, puede resumir, puede preguntar, ¿sí? Le podemos preguntar y puede generar preguntas. A la vez también es como una máquina, justamente fiero que todas tienen esta estructura, ¿no?, de chat, de conversación. Son grandes conversadores, cosa que también nos pone en un terreno de bastante intimidad con estas máquinas y nos hace crear cierta como confianza en torno a lo que nos puede ofrecer, como si nos estuviera entendiendo. Pero no olvidemos que lo que está detrás de eso son grandes bases de datos lingüísticas y que la IA como tal no va a poder inventar nada, solamente va a, como decimos aquí en la Argentina, va a refritar lo que ya está dado. Entonces, nos da oportunidades, sí, sin duda, pero también nos exige
leer con un ojo aún más crítico que cuando leíamos en papel, inclusive, ¿no? Yo buscaba ejemplos de deepfake, ¿no? Y para poner un ejemplo bien local, encontraba este, ¿no? Que habían usado un falso Lionel Messi para justamente estafar a mucha gente en Instagram y en TikTok, y esto sucede cotidianamente, ¿no? Es decir, cómo empezar a leer, y no solamente leer palabras, sino también leer imágenes, leer esas grietas, si ustedes quieren, entre los elementos cohesivos en una imagen y poder detectar qué es aquello que es genuinamente reproducido o aquello que está editado, que está sobreeditado o que inclusive es inexistente, que está creado sobre la base de retazos de otros textos. Entonces, cuando encontramos nos disponemos a ir a chat, nos dirigimos a Gemini o a ChatGPT, nos ofrece, bueno, decime cómo puedo ayudarte o inspirarte para comprender, para crear, para explorar. Como digo, es muy polite, ¿no? Es muy cortés la máquina y nos ofrece muchas cosas, pero también nosotros estamos, digamos, desafiados como escritores a darle instrucciones muy precisas, a saber del tema, ¿sí? Y sobre todo a exigirle que nos diga fuentes, porque por defecto la inteligencia artificial generativa, estos chats, no nos van a dar fuentes, ¿sí? Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Y tenemos que estar dispuestos a descubrir errores, ¿sí? Algo que también demanda a nuestros estudiantes, como ponía el ejemplo de Roberto, pero a nosotros también como profes, si vamos a usar, y lo podemos hacer, usar la inteligencia artificial para crear consignas, para crear nuevas propuestas de trabajo. Bueno, tenemos también que estar descubriendo cuáles son los intereses de esa IA, cuál es la agencia, si es que la tiene, esa IA detrás de esos materiales que nos ofrece procesados en menos de un minuto, ¿no es cierto? Fíjense que cuando también entramos en la primera barrita, ¿no? Es de Gemini y nos dice darle a Gemini un rol, definir los objetivos, trazar o explicitar una audiencia específica, explicarlo, explicitar también las restricciones, el tono y un formato. Es decir, básicamente nos está diciendo cómo tiene que ser ese prompt, como se suele conocer en la jerga, ¿no es cierto? Esas instrucciones para que lo que nos produzca como resultado, lo que nos dé como resultado, sea algo más o menos cercano a lo que estamos esperando, ¿no? Que cumpla con nuestras expectativas. Estas son algunas de las experiencias que hice porque me encanta. Mi marido suele decir pelear, que me escucha pelear con la inteligencia artificial porque me parece un poco confianzuda. Por ejemplo, el primer recuadro que vemos arriba, hice una prueba grabando, digamos, incluyendo la transcripción de una clase que yo di en la universidad el otro día. Había pocos estudiantes, acá estamos en un contexto de tomas, ¿no? La universidad está atravesando un momento bastante difícil, así que frente a todas estas circunstancias decidimos cubrir todos las esquinas posibles y ofrecer el material a disposición a los estudiantes. Entonces habíamos grabado la clase, la inteligencia artificial, por ejemplo, el ChatGPT, no toma el oral hablando de las cuestiones multimodales, esto es un desafío. Es decir, tenemos que hacer otro paso anterior y es pedirle a otra aplicación, que puede ser una aplicación de Google, que transcriba el audio y luego pasar esa transcripción al chat y decirle, bueno, crea un resumen de tal cosa. Cuando yo encuentro el resumen de lo que crea, veo que en el resumen de mi propia clase, la muy atrevida había decidido poner en mí palabras y marcos teóricos que yo no había consultado. Entonces le dije, de ninguna manera, la profesora no dijo en esta transcripción, no usó la palabra, por ejemplo, proposición. Es decir, estaba mezclando marcos teóricos que yo no le había pedido que lo hiciera, no los estaba comparando. Tampoco incluía temas que, en mi opinión, sí estaban, y sí estaban definitivamente en la transcripción, no en mi opinión. Por ejemplo, temas sobre diferencias entre oración y enunciado. Como les decía, lo que me responde, ¿no? Es de manera muy amable, muy como correcta. Voy a revisar la transcripción detenidamente para asegurarme de cubrir con precisión cómo la profesora detalló las diferencias entre esto y esto. Dame un momento para revisarlo y reflejarlo. Primera advertencia, entonces, cuando estamos trabajando
nos genera como mucho ahorro de tiempo porque hace un resumen que puede ser muy práctico para determinadas cuestiones, pero puede, como se refiere y apela a otras grandes bases de datos, a grandes bases de datos textuales, puede poner e incluir, ¿no es cierto?, dichos en nuestra boca que si no hubiesen sido de mi boca yo los daría por buenos. Entonces, primera advertencia, bueno, es ocasionalmente, ¿no es cierto?, como dice acá, la misma herramienta, cuando advierte sobre sus limitaciones, puede generar información incorrecta. También puede producir instrucciones dañinas o contenido sesgado, ¿sí? Y también puede ser que aquello que haya pasado en el mundo entre ayer y hoy, todavía eso no esté representado en esas grandes bases de datos. Otro problema que tiene la inteligencia artificial, volviendo a la idea de la oralidad, por ejemplo, es que trabaja con textos y ahí me genera algo para pensar y quizá para debatir. La inteligencia artificial es básicamente, son bases textuales, bases escritas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le preguntamos sobre la palabra conexión, ¿sí? Y su digamos, por un lado, ¿no es cierto?, su forma de ser fonada, cómo se pronuncia y cómo se escribe, confunde esos dos niveles, ¿no es cierto? Confunde quizá la escritura con la oralidad. Entonces, fíjense que la palabra conexión dice que tiene una letra S, se le pregunta en qué posición y dice está en la quinta posición. Entonces, evidentemente acá todavía la inteligencia artificial tiene mucho por aprender. De la misma manera que cuando le preguntamos cuántas R's hay o R's hay en Strawberry, dice que hay 2 R's, ¿no es cierto? Y evidentemente vemos que hay 3. ¿Qué me pasó con este otro testeo que hice? Bueno, le pedí al chat GPT también que a partir de un resumen que estaba haciendo sobre tipos de comprensión lectora, generara un mapa mental. Lo hizo. Los datos previos que yo le había brindado eran de textos en español. Sin embargo, el mapa mental, la inteligencia artificial, lo crea en inglés. Digo, ¿por qué? Si yo estaba interactuando con el amoroso ChatGPT y con esta inteligencia artificial, con esta máquina en español, ¿por qué genera ese mapa mental en inglés? Entonces, le pido que lo traduzca y no sé si lo llegan a ver, pero cuando lo traduce, aparecen un montón de errores también, ¿no es cierto? Aparecen un montón de errores porque evidentemente en esa traducción hay una traducción que tiene que ver con una traducción por imágenes y no tanto una traducción de lo verbal. Entonces, acá hay trampas, vemos virtudes de la inteligencia artificial, pero también vemos varias trampas y me estoy quedando corta con aquellas que podemos mencionar. Entonces, para ir cerrando, porque prefiero que intercambiemos ideas, cierro con algunas de las cuestiones que por ahí en el curso, ¿no?, de la diplomatura charlamos, ¿no? Esta idea de las multiliteracidades en las que abundan, ¿no?, y de una pedagogía de las multiliteracidades en las que justamente se detienen autores como Cope y Calantzis, aparecen dimensiones que son clave y que la inteligencia artificial por el momento no nos estaría pudiendo brindar. Por un lado es la idea de la experimentación, ¿no? Definitivamente las máquinas pueden reproducir significados, pero no pueden crear nuevos significados, ni tampoco experimentarlos. Por lo tanto, como dice en el mismo texto con el que abrí la presentación, como decían Chomsky y los otros autores, está la idea, ¿no es cierto?, de que la inteligencia artificial, llamémosle Gemini o ChatGPT, pueden sostener tanto que la Tierra es plana como que la Tierra es redonda. Y eso tiene que ver con que justamente no son máquinas de explicar en un sentido, ¿no es cierto?, argumentativo, sino que son máquinas, podríamos decir, de copiar y pegar. Y usando este ejemplo, ¿no?, de la idea del loro, como se suele también plantear como analogía con el chat GPT, con la IAG, los loros aprenden lo que nosotros les enseñamos. Si nosotros les enseñamos a decir groserías, los loros repetirán groserías, ¿no es cierto? Y si les enseñamos a mentir, los loros repetirán mentiras, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes limitaciones que justamente
se vuelven como en contra de estas pedagogías de las multiliteracidades, o por lo menos no nos están ayudando en ese sentido. No nos permiten aplicar creativamente, ¿sí? No nos permiten siempre, o nos exigen, en todo caso, analizar críticamente, ¿sí? Y es escasa la conceptualización que ofrecen mediante la teoría. Entonces la pregunta es justamente cómo diseñan estas máquinas, porque es verdad que diseñan, en un sentido cumplen con un objetivo de las multiliteracidades, que es la noción de diseño. Pero cuando nosotros pensamos desde las multiliteracidades sobre el diseño, estamos pensando fundamentalmente en dos conceptos o en dos, digamos, puntos de partida para ese diseño. Uno es la agencia, ¿sí? Todo diseño implica, ¿no es cierto?, una agencia de los participantes. ¿En qué medida estas IAG, ¿no es cierto?, máquinas, tienen una agencia propia o en qué medida, en todo caso, responden a intereses otros, a intereses de empresas, ¿no es cierto?, y replican esos intereses que están creados por otros individuos, ¿no?, sin escrúpulos, con unos escrúpulos diferentes a los nuestros y no con otros. Así que estas son las preguntas que yo quería traer hoy a la mesa para charlar con los colegas y con también la gente que esté conectada. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Gracias por este abordaje desde la perspectiva de la multimodalidad y las multiliteracidades. Y ahora vamos a escuchar a Enrique. Sí, Enrique, te escuchamos. Sí, gracias, muchas gracias, Cintia. Saludo a todos y agradezco también esta mesa para poder discutir y conversar, y muy interesante porque nos vamos topando con Roberto y con Cecilia en varios aspectos de estos retos que tiene la enseñanza de la literacidad en el contexto de la IAG. ¿M? Así que efectivamente hay varios elementos. Yo también traje una reflexión. Bueno, parto con estos emojis porque los emojis nos invaden en el mundo digital, en el mundo virtual. Ya hasta respondemos correos con una reacción, una manito, una carita feliz, etcétera. Pero además nos hablan de un tema bien relevante que muchas veces se ha olvidado en la escritura académica, que es la afectividad, los afectos, las emociones, porque efectivamente en la enseñanza de la literacidad académica nos hemos concentrado en las habilidades, los aspectos cognitivos, y efectivamente entonces eh, entra también en juego esto en la reflexión de, bueno, ¿cuáles son los retos y qué pasa con las máquinas, ¿no es cierto? Bueno, a mí me gusta mucho esta cita y esta escritora, que es una escritora argentina, G.B. Ujar, que dice: uno no nace escritor, uno nace bebé. Y efectivamente, claro, todo el rol que cumple el proceso de aprendizaje de la escritura y de la literacidad, y efectivamente los retos que tenemos como educadores de escritura en la enseñanza de la escritura. ¿M? En ese sentido, eh, más o menos este es un marco bastante compartido con respecto a este proceso de aprendizaje que en Latinoamérica se ha denominado, ¿no es cierto?, la alfabetización académica. Dentro de este marco, ¿no es cierto?, que sabemos, hay varios supuestos ya que son bastante compartidos, ¿no es cierto?, que escribir no es lo mismo en cualquier ámbito, y que tampoco estamos hablando de una habilidad básica que se logra de una vez y para siempre. em, Teniendo esto ya como supuestos, efectivamente en la enseñanza, ya cuando entramos al microcurrículum, al aula, hay otros desafíos que van surgiendo, sobre todo en tiempos, ¿no es cierto? Como decía Cecilia, en tiempos de em, IAG. ¿M? Bueno, efectivamente, Roberto también hablaba, bueno, desde una tradición muy lingüística, ¿no es cierto? Desde una tradición, desde la lingüística del texto, se ha podido abordar la literacidad desde una concepción lingüística. También ha habido un fuerte énfasis en el proceso, en la comprensión, en la producción, en los procesos.
Y creo que efectivamente una concepción sociocultural que tenga en cuenta todos estos elementos que ya hemos ido conversando en este webinar, los aspectos de las identidades, de la construcción, de la comunidad, son aspectos que hay que ponerlos en la mesa, sobre todo, ¿no es cierto?, en estos tiempos de inteligencia artificial, de revolución tecnológica. La concepción sociocultural, qué pasa con las comunidades, con los lectores, con los escritores. En ese sentido, claro, las comunidades, qué es lo que está sucediendo en las comunidades lectoras y escritoras, la importancia del contexto. Yo reflexionaba, bueno, algo que la inteligencia artificial no es capaz de leer, digamos, de leer, que podemos hacer las personas, de leer el mundo, el contexto, ¿no? La importancia que tiene el contexto. Efectivamente, la inteligencia artificial no es sensible al contexto, y en ese sentido, bueno, sabemos que leer y escribir académicamente son actividades imbricadas, y ahí eso nos lleva efectivamente a las literacidades y a las multiliteracidades, pero este contexto y esta comunidad, la escritura en comunidad, estos roles de lectores, escritoras, escritores y de los textos y cómo son esos textos, también son preguntas relevantes que tenemos que ir planteándonos. En ese sentido, claro, uno de los primeros elementos es pensar en el contexto. En la enseñanza de la literacidad académica, aquí hay un componente clave que la inteligencia artificial, digamos, por mucho que pueda recrear, que pueda entregar simulación del contexto, que podamos hacer un prompt lo más detallado, sofisticado, etcétera, el contexto siempre es algo que va a quedar al debe para la inteligencia artificial. Y esta necesidad, ¿no es cierto?, de en el aula universitaria poder crear y incentivar y fomentar contextos realistas y problematizadores, problematizar efectivamente esos contextos en los que se está participando, se está utilizando la escritura, se están generando los textos académicos. Por eso yo pensé en tres retos de la literacia académica frente a la IAG. Creo que nos desafía como educadores de escritura, nos desafía la inteligencia artificial en muchas cosas, pero hay tres: la motivación, la agencia y el sentido. Y yo creo que aquí una cosa que ha cruzado lo que hemos estado conversando también tiene que ver con el sentido: leer y escribir, escribir con sentido, ¿no? Y algo que efectivamente las inteligencias artificiales no nos proporcionan. Y tenemos el reto efectivamente de cómo promover la motivación, cómo promover, incentivar, cultivar la agencia y el sentido. Bueno, la importancia de la conversación y del diálogo, creo que eso es fundamental. Decía Cecilia, claro, la inteligencia artificial nos embolina la perdiz, como diríamos en Chile, ¿no es cierto? Nos, nos lleva, nos hace el rodeo, nos da la conversación, pero efectivamente la conversación y el diálogo sobre los textos es tan importante. Lilis nos dice, bueno, ayudar a los estudiantes escritores a hacer visible en el lenguaje como un recurso para la elaboración de sus conocimientos, significado académico, requiere un cuidado considerable y es esencial para tomar más control sobre el escribir, sobre la escritura y sobre también la comunicación oral y escrita en general. Entonces, efectivamente ahí la importancia de poder conversar sobre los textos y poder hacer visible el lenguaje y hacer visible las estructuras lingüísticas, que por supuesto nos puede ayudar la inteligencia artificial, pero efectivamente, aunque imite muy bien la conversación, no va a poder eh, imitar esta importancia del diálogo humano. Luego yo dije, bueno, la motivación, ¿cómo una inteligencia artificial va a motivar a escribir?
Ya la investigación nos muestra que la motivación es uno de los factores individuales más importantes que determinan la calidad de las habilidades de escritura. Hay muchísimos estudios, ¿no es cierto?, que nos hablan de, bueno, la importancia de la motivación y por supuesto del autoconcepto como escritor, de la autoeficacia, de las concepciones y de las representaciones, y cómo la motivación es este motor eh, para desarrollar la escritura. La motivación de los estudiantes para desarrollar la escritura responde a los contextos sociales de posibilidades para la alfabetización bilingüe o multilingüe también, ¿no es cierto?, como nos plantea Gentil, y efectivamente la motivación nos lleva a preguntarnos por el sentido de cada asignatura. ¿Ah? El sentido de cada asignatura, y ahí el rol de los mediadores, de los profesores, de los promotores, de los sponsors de literacidad sigue siendo fundamental. ¿Mm? La agencia, ¿ah? La agencia, otro elemento muy relevante, otro reto que tenemos como profesores, es decir, esta posibilidad de actuar, de responder a las restricciones de la estructura o de crear críticamente respuestas a las situaciones problemáticas, de esta capacidad, como dice Virginia Zavala, ¿no es cierto?, socioculturalmente mediada que tienen los individuos para actuar y elegir en el marco de los efectos de las fuerzas ideológicas que han construido su subjetividad. Esta agencia y cómo efectivamente cuando en la motivación hablábamos de esta alfabetización que no es solo en una lengua, ¿no es cierto?, sino que efectivamente las personas tienen biliteracidad, multiliteracidad en diferentes, tienen competencias, ¿no es cierto?, que pueden ser parciales, pero en diferentes lenguas. Sus lenguas maternas pueden ser diferentes a la lengua de enseñanza. Eso también efectivamente contribuye a la agencia y puede ser también un elemento relevante en la agencia, como también Virginia nos cuenta también en su texto del 2019, que citó Roberto. Bueno, entonces en ese sentido, buscar el sentido en, en las asignaturas. Christopher Den, por ejemplo, nos muestra una tarea que él realiza en la Universidad de California que tituló la remediación o la adaptación transmedial, que consiste, ¿no es cierto?, en trasladar a otra plataforma comunicativa, a otra pieza comunicativa, un texto, llevarlo desde una plataforma a otra, un ensayo, por ejemplo, llevarlo a otra plataforma, a otra pieza como un video, a una historia animada, etcétera. Buscar otras formas, ¿no es cierto?, lo que se conoce como remediación o adaptación transmedial, que también este tipo de transformaciones descoloca a la inteligencia artificial. Como él decía, bueno, de cierta manera esta tarea, como él plantea, gira en torno al compromiso estudiantil, pero nos acercamos a eso de forma oblicua, como diría Emily Dickinson, desde la perspectiva de las y los estudiantes que escriben un género que ellos mismos escogen sobre un tema que ellos escogen y lo hacen después de haber investigado un buen tiempo sobre aquel tema escogido, ¿no es cierto? En este caso, que la promoción hacia desarrollar un género o elaborar un género digital. Otro elemento importante también en esta búsqueda del sentido es importante, justamente cuando yo estaba pensando en los retos, me encontré con este artículo que es muy interesante de Noemi y Santibáñez, que se titula El comportamiento argumentativo del chat GPT, similitudes y diferencias con la práctica argumentativa humana. Y efectivamente, si contrastamos la práctica argumentativa humana frente a la práctica argumentativa del chat GTP, lo que ellos logran, digamos, dilucidar es que
todos los seres humanos son capaces de tomar posición. Todos en su resultado, ¿no es cierto? Todos toman posición, todos plantean un punto de vista. La IA no es capaz de hacerlo, no es capaz de tomar una posición, de generar un posicionamiento que justamente se relaciona además con otros elementos que hemos venido conversando, que tiene que ver con las identidades, hay la construcción de las identidades y el posicionamiento si lo vemos de diferentes perspectivas, incluso desde la narración, ¿no es cierto? El ángulo desde la narración, desde donde contamos la historia. La IA no es capaz de hacerlo, la IA además no considera el contexto, no tiene desarrollada una competencia pragmática relevante, no es sensible al contexto y no se compromete con la tarea. Y ahí cuando estábamos reflexionando sobre la agencia, sobre la motivación, efectivamente, cuando estamos posicionados en la literacidad académica, hay otra pregunta relevante, así como hemos ido planteando preguntas relevantes. Bueno, el compromiso estudiantil. Una, una máquina no se va a comprometer con la tarea. No va a ser no va a ser tomador de decisión. ¿Ah? Y ahí nos conectamos con la agencia. Efectivamente, los estudiantes son tomadores de decisiones. Entonces, efectivamente, en la toma de decisión, en la competencia pragmática relevante, en la autoimplicación, para poder enfrentar estas tareas de razonamiento moral, efectivamente ahí el chat, ¿no es cierto?, queda corto, la inteligencia artificial queda corto. Entonces yo me pregunto, bueno, la búsqueda del sentido. ¿Por qué escribimos o cómo y también escribimos con sentido? Estamos en un contexto de crisis actualmente, digamos, en el mundo, no solo en Latinoamérica. Las dificultades que existen de la política educativa actual para la construcción de proyectos de vida con sentido, por ejemplo, del alumnado, pues efectivamente había un énfasis en lo cognitivo, por ejemplo, en desmedro de aspectos vivenciales significativos, en desmedro de la autonomía, en desmedro de la comprensión reflexiva del mundo y del bienestar. En ese sentido, acá hay otro texto que me gustó mucho cuando estaba reflexionando sobre los retos de Soledad Concha, ¿no es cierto? Cuando nos plantea efectivamente en tiempos de crisis social y educativa, no solo vale la pena hacer la pregunta por el sentido social objetivado de la educación y el sentido subjetivo de la educación, sino también sobre los sentidos objetivos y subjetivos de cada asignatura. Smagorinsky y colegas observan que las experiencias decepcionantes repetidas en la estructura escolar pueden abonar una sensación general de desafección con la escuela. Aquí esta autora está centrada en la escuela, pero si lo llevamos también al ámbito, al subsistema de educación superior, también podemos encontrarnos efectivamente con estas trabas a escribir, con estas, digamos, actitudes y obstaculizadores frente a la escritura. Y eh, efectivamente, mientras más aumentamos en la trayectoria escolar, más actitudes negativas a la escritura hay, más ansiedad frente a la escritura, y efectivamente eso es algo que estamos llamados a revertir. Efectivamente, escribir debiera ser algo interesante sobre temas relevantes. ¿Cómo ir hacia el sentido y la relevancia? Promover el diálogo sobre los textos, algo que la inteligencia artificial podría emular, pero no va a reemplazar el diálogo efectivo sobre los textos, una verdadera conversación sobre los textos y sobre los corpus, la exploración de los fondos de conocimiento que efectivamente tiene que ver con ir conectándose con las comunidades de origen de los estudiantes y que en
en el Perú hay una larga tradición al respecto y también en otras regiones de Latinoamérica, y considerar las preferencias del alumnado y sus prácticas vernaculares. Y eso significa entonces pensar un poco más nuestras tareas de escritura, cómo estamos planteando nuestras tareas de escritura, cómo en nuestra didáctica, ahí me hizo mucho sentido lo que decía Roberto, que en el fondo es, bueno, es solo plantillas, repetir patrones, llenar formularios, llenar plantillas, o una didáctica crítica que haga reflexionar, que nos haga cuestionar el lenguaje que estamos utilizando, las estructuras que estamos utilizando, y que no sean simples recetas a rellenar. Eso implica experimentar con la lengua y la creatividad, implica que en la literacidad académica tiene que haber espacio también, no solo para la escritura transaccional, sino que también para la escritura libre, expresiva y autobiográfica. Está una discusión eterna desde el informe de Britton, ¿no es cierto?, en los 70, inicios de los 70, cuando en Inglaterra Britton, ¿no es cierto?, dijo escritura libre, escritura expresiva, ¿no es cierto? Y lenguaje a través del currículum, ¿no? Y que luego fue recontextualizado en Norteamérica. eh, y por supuesto, obviamente la escritura transaccional con fines académicos, profesionales, laborales, siempre tiene que estar presente. Pero esta experimentación, ¿por qué no se podrían incorporar elementos ficcionales a textos de no ficción? ¿No es cierto? Podríamos cuestionar, totalmente se puede cuestionar lo que consideramos no ficción y lo que consideramos ficción, y ya hay muchas pruebas de eso. Por ejemplo, la divulgación científica, que está avanzando hacia una divulgación científica más creativa, y efectivamente la función de colaboración de la IA generativa nos puede colaborar, nos puede ayudar al respecto. em, pero efectivamente, si no hay una motivación por escribir, no hay compromiso, no hay orientación al aprendizaje, no hay agencia, y como profesores en el aula no desarrollamos esos elementos, efectivamente, ¿no es cierto?, nos va a consumir eh, esta digamos, este vertiginoso mundo de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Eso era la reflexión que yo quería compartir frente a estos retos de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias también a Cecilia y a Roberto. Y tenemos algunas preguntas que han dejado en el chat eh, nuestros participantes invitados hoy día. Voy a leer una que es general para todos y después hay unas específicas. Eh, pregunta, voy a resumir un poco la pregunta que ha planteado Daniela. A ver, espero hacer bien el resumen. Eh, este, esta inclinación, esta seducción, esta atracción que sienten los estudiantes hacia las inteligencias artificiales para resolver los retos académicos, se pregunta ella, ¿tendrá algo que ver, estará en relación con la hegemonía de la literacidad como única evidencia de un proceso educativo exitoso en el ámbito académico? Aquí, un poco pensando también, me hace pensar en esto que mencionaba hace unos minutos, Enrique, sobre esta adaptación, ¿no? No recuerdo el nombre exacto, pero transmedial creo que era, ¿no? La reflexión sobre la multimodalidad que nos hacía, multimodalidad y multiliteracidad que hacía Cecilia, y también en este proceso de apropiación que cuestionaba Roberto, que era, digamos, quizás conducido por el sistema educativo a modo de tipos, ¿no? Usos que los estudiantes finalmente sentían que debían hacer suyos, en vez de, digamos, realmente apropiarse, ¿no? de la literacidad académica. Entonces, bueno,
Dejo la pregunta para que ustedes la resuelvan, dialoguen sobre ella, ¿no? Entonces, tiene algo que ver con esta mirada de la literacidad como o la única evidencia en el proceso educativo exitoso en el ámbito académico. Puedo, Sí, si Cecilia, te adelante. parece, Cintia. Cuando leía la pregunta de Daniela, pensé en una escena de un libro de Daniel Penac que se llama Mal de Escuela, y él cuenta en esa escena que, bueno, que siempre ante la pregunta de un profesor está como la suerte de obligación del estudiante de responder, ¿no? Entonces me parece que ahí lo que sucede con estos chats es que les dan una tranquilidad a los estudiantes, que no importa qué tipo de respuesta va a ser, la respuesta o el ensayo o la consigna o en el cuestionario lo van a poder entregar, ¿no? Entonces, no es solo a la manera de lo que Roberto mostraba, que es como, bueno, les da cierta tranquilidad en el cómo presentarlo, ¿no? En el cómo estructurarlo, en qué estilo, sino también les da la tranquilidad de que va a haber una respuesta. Y quizá lo que nos toca más como docentes es trabajar en esto que tiene que ver con enseñar también que esto es una máquina, ¿no? Y que, como decía Enrique, no tiene una argumentación, digamos, creo que me meto un poco en una pregunta que también está en el chat ahí, pero es como si le preguntamos y le decimos que nos explicite una postura, nos va a decir la postura que nosotros le pidamos que explicitemos, a favor o en contra del aborto, a favor o en contra de, no sé, la pena de muerte, pero no es una posición propia, ¿no? No es una posición que se basa en la experiencia, como decía Enrique también, ¿no? No parte de una contextualización, ¿sí? Son textos, es decir, cuando lo pensamos así es como, bueno, es haber leído toda la biblioteca nos da experiencia de vida, no, bueno, es esto, ¿no? Y sumado a que además de la agencia, ¿no? Que quizá los estudiantes sienten que recuperan a través de esta herramienta, yo creo que justamente lo que habría que trabajar es la idea de que esta herramienta no tiene agencia, ¿sí? Porque no está respondiendo, digamos, a intereses verdaderos, ¿no? No tiene como... eh, está respondiendo a intereses de otros, que otros han volcado en esos textos que funcionan como base para esos nuevos textos que crea este material, nuevos en el sentido, ¿no? De reciclado, por decir así. Pero bueno, no sé si respondo a Daniela. Pienso que sí, creo que lo que señala ella es que hay una fuerza de parte de todas las instituciones que hay una literacidad o un tipo de literacidad académica que es la que es validada, legitimada, y frente a ese temor de no cumplir con eso, esto es una herramienta tranquilizadora, es totalmente tranquilizador, como escribir sobre una hoja rayada al comienzo de la tarea ¿no? De poner en papel nuestros primeros trazos de escritura. Muchas gracias, Cecilia. No sé si Enrique, Roberto desean comentar. Es un poco en la misma línea de lo que comenta Cecilia. En general, lo que un poco trataba de ver y bueno, escuchando también las presentaciones de Enrique y Cecilia, eh, veo es que, bueno, hay una manera de enseñar escritura que insiste en determinados usos del lenguaje. Claro, siempre que haya eso y de pronto ves a la IA como eso que te recorta un poco ese camino, digamos que va a estar ahí, ¿no? O sea, porque el curso es determinados usos de determinadas estructuras, determinadas secuencias y todo esto, y la IA lo va a hacer, la IA, digamos, va a poder cumplir esto, ¿no? Lo que creo un poco es que la discusión debería partir un poquito más estructuralmente, ¿no? Más medularmente, ¿no? O sea, lo que resaltaba Enrique, mucho más extendido, ¿no? Sobre la noción de agencia, me parece a mí potente, ¿no? Y Cecilia lo remarcaba, no hay agencia. O sea, es, es eso, ¿no? Es como una respuesta, digamos así, un poco más esquemática, ¿no? Entonces, creo que si uno comienza
digamos, acercarse o entender o a redirigir el norte de los cursos, o sea, repensándolos medularmente, ya la cosa cambia, ¿no? El panorama cambia, ¿no? Y aprovecho un poco este desarrollo para responder un poco a la pregunta que estaba también en el chat, ¿no? Acerca de justamente si es posible construir un estilo con la IA. Yo creo que, o sea, mi respuesta inicial sería quizás no, ¿no? Porque, o sea, los estilos que, digamos, la manera en la que uno comienza a desarrollar las formas en las que uno usa el lenguaje en un determinado campo, parten mucho de la decisión, de la toma de decisiones que uno tiene, ¿no? Y la negociación. O sea, yo me pongo a pensar cómo escribo yo cuando tengo que escribir algo, en cualquiera sea los espacios, y parto de algunos referentes a partir de los cuales me voy inclinando por algunos gustos y voy tomando decisiones también, ¿no? Entonces, claro, el problema de la IA es que plop, viene, ¿no? Como una plantilla que está ahí, ¿no? Y pues nada, eso. Claro, yo sí estoy muy de acuerdo con lo que plantean Cecilia y Roberto, creo que por ahí va y efectivamente nos lleva a preguntarnos por el sentido de la tarea, es decir, hay una pregunta de fondo detrás, es va a ser muy importante para nosotros, profesores, digamos, que estamos en el aula, preguntarnos, es decir, qué hace que algunos estudiantes se comprometan con las demandas académicas y las aborden profundamente y otros lo hacen superficialmente. Entonces, efectivamente, ese contraste es lo que hay que preguntarnos, ¿ah? Es la pregunta, ¿dónde está esa diferencia? ¿Ah? Porque efectivamente, ¿y qué se puede ir cuestionando de esta hegemonía que nos puede llevar, efectivamente, esto nos puede llevar a una normatividad? ¿Ah? Hay que volver tanto, digamos, desde la lingüística que criticamos que el purismo, que todo es que imperó mucho prescriptivismo, ¿no es cierto? No se habla así, no se dice así, esto no existe, esta palabra no existe, y podemos caer en la literacidad en lo mismo, en la misma exceso de normatividad. ¿M? Y efectivamente eso es algo que tenemos que reflexionar en el aula. Si puedo, Cintia, agrego Sí, por algo. Ujú. supuesto, No, Cecilia. porque estaba leyendo la pregunta de Miguel y una que me había hecho Ricardo sobre mi pregunta. Me acordé el otro día tuvimos una charla con mis estudiantes a propósito de la IA y una estudiante me contó que la usaba para repasar el estudio, ¿no? Que le tomara, que el chat GPT le tomara a ella lo que ella había estudiado. Y me pareció un uso muy creativo, potente ¿no? Entonces empezamos a reflexionar juntos sobre cuáles son estas posibilidades y estos desafíos. Eh, la idea, me parece también, es que, como decía Enrique recién, si les dejamos a los estudiantes que la IA corrija sus textos, como daba el ejemplo Roberto y todo, también sería bueno mostrar o preguntarnos en clase, como mediante consignas, etcétera, cuáles son las representaciones que esa IA maneja sobre los estereotipos, por decir así, que esa IA maneja sobre qué es escribir correctamente, sobre qué es un estilo académico, porque no está, digamos, como les decía, es decir, hay otros intereses detrás de esa IA que, digamos, sin atribuirle agencia para nada, pero que va a estar reproduciendo. ¿Cuál será el modelo? ¿Será el modelo de la Real Academia? ¿Será cuál modelo el que va, digamos, como a imponer como un modelo legítimo? Entonces encontramos esto, que los textos de los estudiantes no tienen una voz propia, ¿no? No tienen esa espontaneidad de la voz que uno quiere encontrar cuando está empezando a andar su camino como escritor, como escritora. Y en relación con lo que preguntaba justamente Ricardo, me parece que está bien pensar en lo que dice Daniel Casani, ¿no? Lo que dicen tantos otros autores, y que por ahí revive lo que en su momento Eco también se decía sobre la Wikipedia. Creo que no tenemos que tener el miedo de que usen la IA para copiar y pegar, ¿no? Porque si no nos convertimos no en docentes, sino en policías, de quién copió, quién pegó. Y creo que al revés, creo que lo que tenemos que hacer más como docentes, yo me lo digo a mí, por eso he empezado como a experimentar mucho esto, ver cuáles son las frustraciones que a mí me genera esto, porque me parece que eso me permite a mí también entender la lógica de esta máquina
y descubrirla también cuando está siendo usada en favor de algo, porque digo que genere un resumen, si el resumen está bien y explicita las fuentes, es perfecto, si sirve para traducir textos también, pero justamente ir anticipando, estar nosotros un poquito adelante de los estudiantes para decirle, bueno, decirle a la IA que explicite las fuentes, decirle a la IA que no use tal modelo gramatical o tal teoría gramatical, porque nosotros no estamos usando esa teoría gramatical en nuestra aula. Entonces, creo que el experimentarlo nosotros como docentes nos permite también como esto, andamiar su propia experiencia con la inteligencia artificial. Son reflexiones, ¿no? Es decir, me parece que no tenemos respuestas todavía todas, es muy nuevo, hay algo de, no sé, de fascinación también con respecto a esto de que una máquina nos charle, como les digo, a mí la parte conversacional de la máquina también me parece interesante, pero bueno, los dejo a mis compañeros, a mis colegas. Sí, yo además aprovecho esta reflexión que hace Cecilia para justamente hacer hincapié en esto, ¿no? No es que tengamos respuestas, ¿no? Sino más bien lo que tenemos que hacer es construir interpretaciones siendo críticos, ¿no? No es pues que lo que nos ofrece cualquiera de estas herramientas de inteligencia artificial generativa, pues es una respuesta limpia y pura, ¿no? Hecha sin ningún sesgo de por medio, ¿no? De hecho, desde el momento en que la información sobre la que trabaja, pues es una información que, que está disponible para la IA, ¿no? Es un segmento, ¿no? Digamos, de todo lo que puede haber en relación también con los usos del lenguaje, ¿no? Entonces hay unas formas priorizadas y otras ignoradas, ¿no? Entonces creo que es importante también hablar de esta mirada crítica y de em, retomar el vínculo con el estudiante y buscar esta motivación, ¿no es cierto?, en la práctica pedagógica y en la enseñanza de la literacidad. Yo quiero agradecerles mucho a todos su presencia. No quisiera terminar, todavía no terminamos, pero no quisiera terminar este webinar sin haber compartido la información de nuestra diplomatura, y la comparto en el chat. Es eh, la diplomatura, la segunda edición de la Diplomatura de Literacidad y Comunicación Académicas. Como comentaba al inicio de la reunión, algunos de los profesores han podido además integrarse en este webinar, aunque no han podido encender sus micrófonos, pero les agradezco a todos su presencia, muy especialmente a Cecilia, Enrique y a Roberto, que han podido conversar con nosotros. Y nada, los invitamos a explorar un poquito las posibilidades de nuestra diplomatura, y aquí estamos para seguir conversando. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias.